Vamos a meternos de lleno en las páginas más sangrientas de la Crónica Roja chilena de 1905, pero vistas de una forma muy particular, a través de la poesía popular. Porque estas no son solo historias de crímenes, son los relatos que, convertidos en verso, tenían atrapado a todo un país. Y nuestra primera parada nos lleva directo a Santiago. Es el 7 de febrero de 1905, en la calle Juan Vicuña, número 1515. El titular ya nos mete de lleno en el horror, la joven descuartizada. Este caso arranca con una denuncia que, la verdad, desafía toda lógica. Un crimen que parece espantoso, con un único testigo y uno muy joven. Todo comienza con un chico muy lince, como lo describe el texto. O sea, un niño muy avispado, que resulta ser el hijo del guardián Correa. Él se acerca a la policía y sin más cuenta que vio a un caballero asesinar y descuartizar a una joven. Su relato es tan convincente, tan lleno de detalles, que el mismísimo comisario es llamado para que lo escuche. Pero ojo, que el niño no es el único testigo. De repente aparece un segundo, el sirviente de la casa. Y sus palabras, escritas en verso, nos pintan la escena. Dice que vio llegar a su patrón muy temprano con una mujer elegante. Esto, claro, le añade otra capa de misterio al asunto. Y lo que narra el sirviente es escalofriante. Primero ve llegar a la pareja. Justo después, su patrón insiste, pero con mucha insistencia, en que salga a hacer un mandado. Cuando regresa, le dan una orden extraña, tirar unos trapos a la acequia. Ahí es cuando descubre un paquete lleno de sangre y finalmente el horror, un cadáver en un hoyo, apenas cubierto con basura. Con dos testimonios así de potentes, la policía actúa de inmediato. Los guardianes allanan la casa, buscando cualquier cosa, cualquier rastro del crimen. Pero, y esto es lo increíble de la historia, no encuentran absolutamente nada. Ni una gota de sangre, ni un cuerpo, ni una sola prueba. Cero. Y entonces, ante la falta total de evidencia, ¿cuál es la conclusión oficial? Que todo fue una fantasía. Los sabios, como dice el texto con cierta ironía, deciden que el niño simplemente está malito, que está enfermo o que tiene demasiada imaginación. El caso se cierra así, sin más. Pero el misterio queda flotando en el aire. Bueno, dejamos atrás este enigma de Santiago y nos vamos a Concepción. Aquí el crimen no se esconde en las sombras, para nada. Aquí se enfrenta la ley cara a cara y con una violencia tremenda. Imaginen la escena. Es la noche del 2 de febrero y una pandilla de 7 bandidos echa abajo la puerta de la casa de una mujer, María Albellos. No andan con rodeos, buscan robar y están dispuestos a lo que sea. Claro, la policía es alertada y dos valientes, los guardianes Aburto y Juan de Dios Vergara, llegan al lugar. Pero los bandidos, lejos de escapar, salen a enfrentarlos, a batirse como un toro, listos para la pelea. El enfrentamiento es brutal y muy rápido. El guardián Aburto es el primero en caer, fulminado por un disparo. De un momento a otro, Vergara se encuentra completamente solo contra 7 tipos armados. ¿Y qué hace? Saca su sable y pelea con una furia increíble. Pero son demasiados. Lo rodean y lo abaten. El poeta usa una imagen durísima para describir su final. Dice que luchó con fiereza hasta que se lo comieron. Es una metáfora, claro, que nos habla de la brutalidad del ataque, de cómo fue superado por el número, pero también del coraje de este hombre hasta el último segundo. La banda, por supuesto, escapa, dejando solo muerte a su paso. Ahora, de la brutalidad de un enfrentamiento a balazos, pasamos a un crimen mucho más íntimo. Uno que no nace de la codicia, sino de la pura rivalidad y la venganza, allá en San José de Maipo. Aquí tenemos a los dos protagonistas de esta tragedia. Por un lado está Adolfo Bruce, un comerciante de ganado que venía de Argentina con, como dice el texto, bastante plata fina. Y por el otro, Necio Tapia, su rival, a quien describen como un tunante. Aparentemente, en medio de una fiesta, una discusión los convierte en enemigos mortales. A la mañana siguiente, cuando la fiesta ya terminó, se encuentran con una escena macabra. Adolfo Brust está muerto. Y el poeta no se guarda ningún detalle gráfico para describirlo, Dice que su cuerpo era un arnero con huecos como de ojal, o sea, acribillado a puñaladas. ¿Y Necio Tapia? El principal sospechoso, claro, desapareció sin dejar rastro. Y con esto llegamos al último relato, uno que el propio autor califica como un crimen de esos que horrorizan, un acto que ya no es solo violencia, sino que entra en el terreno de lo monstruoso.
Ahora estamos en Iquique. La historia es sobre un padre que está a punto de recibir su sentencia por un crimen terrible contra su propia hija. El texto deja muy claro que el juicio ya terminó y que la condena es inminente. Pero fíjense que aquí el juicio no es solo el legal, es sobre todo un juicio moral. El autor ya no se refiere a él como un padre, sino como este padre bandolero, como una fiera que aterra. La conclusión del poeta es lapidaria. Este acto lo convierte en el peor de los criminales, un nivel de maldad que, según él, pocas veces se ve en el mundo. Después de repasar estas historias tan crudas, es inevitable preguntarse, ¿por qué estos relatos contados en versos bastante sencillos eran tan populares? ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad de esa época? Porque, a ver, no estamos hablando de un diario formal. Esto era un cuadernillo, publicado con el seudónimo de Negro Peluca, que recopilaba crímenes y episodios sangrientos nacionales. Era básicamente un producto hecho para ser vendido en la calle, para el consumo masivo. Y este es el punto clave, su precio. Solo 5 centavos. Por una cantidad de dinero muy pequeña, cualquiera podía tener acceso a los detalles de los crímenes que estaban aterrorizando al país. El horror se había vuelto un entretenimiento popular, al alcance de todos. Y esto nos lleva a una reflexión final. Hoy, más de un siglo después, vivimos rodeados de documentales, series y podcasts de True Crime. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿será que ha cambiado tanto nuestra fascinación por el lado más oscuro del ser humano? ¿O en realidad solo ha cambiado el formato en el que nos gusta consumirlo?